Bienvenidos a la cuarta lección del curso Biología Bachillerato por Madurez. Veremos el tema autoperpetuación ciclo celular y la reproducción celular. El ciclo celular es la secuencia de etapas por las cuales pasa una célula a lo largo de su vida. Esta secuencia de etapas se dan entre una división celular y la siguiente. Estas etapas se denominan interfase, mitosis, división del citoplasma. La duración del ciclo celular es prácticamente la misma para las células de un mismo tipo y difiere entre tipos de células. Interfase es la parte más prolongada de la vida celular. Durante la interfase, la célula replica su ADN, es decir, copia todo su ADN, para prepararse para la división celular. Además, durante esta preparación, la célula también aumenta su tamaño y duplica prácticamente todos los componentes celulares. Las etapas de la interfase son G1. Durante esta etapa, la célula aumenta su tamaño. S. En esta etapa, se da la replicación, duplicación, del ADN, es decir, se sintetiza el material genético. Al terminar esta fase, el núcleo contiene el doble de cromosomas que al inicio. G2. La célula se prepara para la división celular. Durante esta etapa, la célula sintetiza proteínas que impulsan la mitosis. Después de la etapa G2, la célula entra a mitosis. 2. Mitosis. El resultado de la mitosis son dos células descendientes idénticas. Cada una de estas células presenta un número y tipo idéntico de cromosomas a la célula madre. Las etapas o fases de la mitosis son profase. En esta etapa, los cromosomas se condensan. Se duplican los centriolos, los cuales van emigrando hacia los polos de la célula, y se va formando el huso acromático. A partir de los centriolos, el huso acromático son una serie de filamentos que unen a los centriolos. Cuando la profase está cerca de su fin, se va desapareciendo la membrana nuclear y el nucleolo. El huso acromático se va uniendo a los cromosomas. Metafase. El huso acromático se termina de formar, y los cromosomas duplicados se alinean y quedan en la parte media de la célula, entre los polos del huso acromático. Anafase. El huso acromático separa a los cromosomas en cromátidas. El huso jala a cada cromátida hermana, arrastrándose a partir del centrómeros hacia polos opuestos del huso. Esta etapa es importante, porque en ella se asegura que cada célula vaya a tener una copia del material genético de la célula. Telofase. Se forma una nueva membrana nuclear alrededor de cada juego de cromosomas. Se vuelve a formar el nucleolo. Desaparece el huso acromático. División del citoplasma. Después de la mitosis, el citoplasma de la célula madre se divide entre las dos células nuevas descendientes. Finaliza la formación de las dos células hijas. Al finalizar la división celular por medio de la mitosis, se producen dos células idénticas que además son diploides. 2N. Alteraciones en el ciclo celular y el cáncer. El término cáncer se utiliza para englobar a un grupo de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se multiplican y crecen sin control. Estas células que crecen sin control se caracterizan por su capacidad de elaborar sustancias nocivas para el cuerpo. Además, estas células tienen la capacidad de invadir otros tejidos en el cuerpo. Factores de riesgo: fumar y tomar bebidas alcohólicas, exposición excesiva al sol, rayos UVA y UVB, exposición a radiaciones, el estrés, alimentación inadecuada, prevención del cáncer, alimentación adecuada y balanceada, reducir estrés, exámenes médicos periódicos. Síntomas generales del cáncer: pérdida de peso sin razón aparente, aparición de bultos en algún lugar del cuerpo, aparición de ulceraciones, trastornos digestivos. Tipos de cáncer: carcinomas. Se les denominan carcinomas al tipo de cáncer que afectan principalmente a la piel y glándulas. Leucemia. Se les denomina leucemia al tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos. Sarcomas.
Se les denominan sarcomas al tipo de cáncer que afecta generalmente a los músculos, tejido conectivo y huesos. Liposarcomas se les denomina liposarcomas al tipo de cáncer que afecta al tejido graso. Tipos de reproducción. Reproducción asexual. El individuo produce una progenie que presenta el mismo contenido genético que las células progenitoras. Este tipo de reproducción se realiza por medio del proceso de mitosis. En la reproducción asexual, a diferencia de la reproducción sexual, no se da la participación de células especializadas. Algunos tipos de reproducción asexual son: bipartición. Se da en organismos unicelulares. Una sola célula se separa y da origen a dos células idénticas. Gemación. Una célula da origen a una yema y ésta da origen a una célula hija. Regeneración. Se puede regenerar el cuerpo a partir de una pequeña parte del mismo. Ejemplo: estrella de mar, esporulación. El núcleo se divide múltiples veces hasta formar muchas pequeñas células denominadas esporas por estacas, un tipo de reproducción vegetativa. A partir de una parte del tallo de la planta, se genera un individuo nuevo. Por injertos, un tipo de reproducción vegetativa. Se da a partir de la unión de tejidos de dos individuos diferentes, de plantas de la misma especie. Ejemplo: se puede realizar con los cítricos. Por agodos, un tipo de reproducción vegetativa. Se puede realizar a partir de una rama, sin necesidad de separar esa rama de la planta. Reproducción sexual. La reproducción sexual es un proceso que incluye la meiosis, formación de células reproductivas maduras, y la fertilización. La meiosis se da en células reproductivas inmaduras o células germinales. En animales, la meiosis de las células germinales da lugar a estructuras reproductivas maduras llamadas gametos. Ejemplos de gametos: un espermatozoide es un tipo de gameto masculino, y un óvulo es un tipo de gameto femenino. Los gametos tienen un solo conjunto de cromosomas, por lo que son haploides. N. Es decir que su número de cromosomas es la mitad que el de una célula diploide. 2N. Cuando se da la fecundación, la unión de un espermatozoide, haploide, con un óvulo, haploide, se restaura el número de cromosomas, es decir, se vuelve diploide. 2N. Meiosis. Es el mecanismo de división celular que se da en las células reproductivas. Este mecanismo divide el número de cromosomas diploide de una célula, 2N, a un número haploide, N. Etapas de la meiosis. Interfase. El ADN se duplica antes de la meiosis y meiosis primera profase primero. Cada cromosoma duplicado se alinea con su cromosoma homólogo, produciendo lo que se denominan como tétradas. Los cromosomas homólogos se aparean e intercambian segmentos. Se duplican los centriolos, y se inicia la formación del huso acromático. Desaparece tanto la membrana nuclear como el nucleolo. Metafase I. Se termina de formar el huso acromático. Las tetradas se unen al huso acromático, y se alinean en el ecuador. Anafase I. El centrómero no se divide, por lo que las cromátidas hermanas migran juntas hacia los polos. Telofase I. Se forma la membrana nuclear que envuelve a los cromosomas. Meiosis segunda. Prácticamente de inmediato, y sin darse una nueva duplicación del material genético, inicia la meiosis segunda. Las etapas de la meiosis segunda son: profase segundo. Inicia la aparición del huso, desaparece tanto la membrana nuclear como el nucleolo. Metafase segundo. El huso acromático se une a los cromosomas. Los cromosomas se alinean en el ecuador. Anafase segundo. Los cromosomas emigran hacia el ecuador. Esta vez los cromosomas son separados por el centrómero. Telofase segundo. Desaparece el huso acromático. Se forma la membrana nuclear y el nucleolo. El resultado son 4 células hijas haploides. Reproducción humana. Gametogénesis. El proceso mediante el cual será el origen a los gametos humanos se denomina gametogénesis.
Los dos tipos de gametogénesis son espermatogénesis, ovogénesis. Sexualidad. La madurez sexual de las personas inicia con el proceso denominado pubertad. En la pubertad, se da de manera distinta en hombres y en mujeres. Existen dos tipos de caracteres sexuales primarios. Estructuras que actúan directamente en la reproducción sexual. Ejemplo: testículos, vagina. Secundarios diferencian a ambos sexos, pero no están involucrados en la reproducción. Ejemplo: la barba de los hombres. Aparato reproductor en el hombre. Su función es de producción hormonal y de espermatozoides. Está formado por testículos. Son las gónadas masculinas. En ellos se producen los espermatozoides y hormonas. Conductos espermáticos. Tubos que llevan los espermatozoides al pene. Glándulas anexas. La principal es la glándula prostática, donde se forma el semen. Aparato reproductor femenino. Su función es de producción hormonal y de óvulos. Está formado por dos ovarios, gónadas femeninas, trompas de falopio, útero, vagina, vulva. Hormonas. Son sustancias segregadas por células especializadas que cumplen la función de ser mensajeros químicos. Las hormonas actúan activando, acelerando o inhibiendo funciones. El órgano sobre el cual actúan las hormonas se denomina órgano blanco. Las hormonas pueden ser secretadas por glándulas, o también por células epiteliales. Hormonas masculinas. Al conjunto de hormonas masculinas se les denomina andrógenos. La testosterona es un tipo de andrógeno. Las células masculinas que forman la testosterona se encuentran ubicadas en los tubos seminíferos. Función de la testosterona: regular la conducta e impulso sexual en hombres. Responsable de la aparición de los caracteres sexuales secundarios en hombres. Si no está presente, se produce esterilidad en hombres. Colabora en el desarrollo de las glándulas sexuales de los hombres. Hormonas femeninas. Se producen en los ovarios. Los tipos de hormonas femeninas son: progesterona. Responsable de terminar el ciclo menstrual. Ayuda a implantar el óvulo en el útero cuando éste ha sido fecundado. En el embarazo, ayuda al desarrollo de los senos. Estradiol. Responsable de iniciar el ciclo menstrual. Ayuda a la formación de la placenta en el embarazo. Responsable de los cambios físicos que se dan en la pubertad femenina. Ensanchamiento de caderas, crecimiento de senos, etc. Estrógenos. Desarrollo y cambios cíclicos del útero, aparato genital femenino y conductos de mamas folículo estimulante, FHS. Ayuda a la maduración del óvulo. Luteinizante, LH. Ayuda a romper el folículo para liberar el óvulo una vez que el óvulo ha madurado. Fecundación: se llama fecundación cuando se unen el núcleo de un óvulo con el núcleo de un espermatozoide. En seres humanos, la fecundación se produce de manera interna en el cuerpo. Embarazo: a la primera célula que se forma, gracias a esta unión, se le denomina cigoto. El cigoto sufre su primera división celular 36 horas después de formado. Se llama segmentación al proceso mediante el cual se multiplican las células, a partir de la división celular del cigoto. Esta segmentación produce una estructura denominada mórula. A las células que conforman la mórula, se les denominan blastómeros. A partir de la mórula se forma la blástula. A partir de la blástula se forma gástrula. Esta estructura es la responsable de la formación de las primeras capas germinales denominadas endodermo, mesodermo y ectodermo. Cada una de estas capas da origen a distintos órganos en el cuerpo. Ejemplos: endodermo da origen a hígado, vejiga, páncreas, etc. Mesodermo da origen a sistema cardiovascular, huesos, tejido conectivo, etc. Ectodermo da origen a glándulas epiteliales, ojos, cartílagos, sistema nervioso. El embrión pasa al útero.
A los 24 días, se forman órganos como el hígado, pulmones, estómago, riñones, columna vertebral, etc. A las 5 semanas, se terminan de desarrollar todos los órganos internos. Después de 8 semanas, se forman los huesos. Después de la semana 18, el cuerpo del feto está completamente formado y solo crece en tamaño. El parto se da aproximadamente a las 36 semanas. En esta lección, iniciamos hablando de ciclo celular y la reproducción celular. Vimos el tema alteraciones en el ciclo celular y el cáncer. En el tema tipos de reproducción, vimos la diferencia entre reproducción asexual y reproducción sexual. Por últimos, hablamos de la reproducción humana y sus características. Nos vemos la próxima semana. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Nuestras clases de bachillerato por madurez inician el 2 de mayo. Para mayor información, puedes ingresar a www.mibachi.com. Gracias, que esté muy bien.